Listo, hermosos. Antes de que se cortara nuestra clase, la anterior, estábamos hablando entonces de que en la historia, pues la gente no sabía leer, no había mucho acceso, perdón, a los libros, a la lectura, pues no existía la imprenta y demás. Por eso se escribía la escritura en versos, ¿listo? Con el fin de que se pudiera memorizar y de esa manera que fuera más fácil la transmisión de la información. Si ustedes saben y para nadie es un secreto, que es más fácil aprendernos una canción que aprendernos un texto, a veces hasta ni un versículo, ¿no? No sé qué tan buenos sean ustedes para aprenderse en los versículos. Yo no soy muy buena para aprenderme los versículos, o a veces me sé los versículos, pero digamos el tema de las citas y eso se me dificulta. Y por ejemplo, en la iglesia implementamos, bueno, el tema del uso de la inteligencia artificial es bien chévere, es bien bonito. Entonces, en la iglesia ahora cogemos los versículos y con la ayuda de inteligencia artificial los volvemos canciones. Y eso realmente nos ha funcionado increíblemente porque hace que la memorización sea más fácil. Y es hermoso porque no solo para los niños, para nosotros también, o sea, para mí también ha sido más fácil aprenderme los versículos así con la canción que solo escritos, ¿sí? Solo como está ahí. Entonces, por eso todo se escribía en verso. Cuando hablamos de escritura en verso, entonces estamos hablando de rimas. ¿Listo? Tienen ese ritmo que permite, como ya les dije, pues la entonación, memorización y demás. Cuando hablamos de la escritura en prosa, entonces estamos diciendo que no tiene ritmo, no tiene una métrica establecida. Entonces pensemos que cuando hablamos de escritura en prosa, estamos hablando de una escritura libre. ¿Listo, chiquitos? Básicamente ese es el sinónimo, escritura libre, donde tú no tienes que finalizar siempre con una letra, donde no hay una métrica, donde no hay un conteo de sílabas, nada de eso, simplemente es libre y obviamente se busca que se pueda comprender, que se pueda interpretar, pero es completamente libre. ¿Listo? Si es claro, mis amores, ¿qué es la escritura en prosa? ¿Sí? ¿No? ¿No sabe? ¿No responde? Listo. Entonces, lo que nos decía acá el texto, volviendo a nuestro módulo, es que el ensayo es un tipo de texto que se escribe en prosa, ¿listo? O un texto en prosa. Dice que generalmente es expositivo, es decir, generalmente expone un punto de vista, perdón, y es argumentativo, porque básicamente es a través de los argumentos que nosotros justificamos lo que estamos colocando. Por ejemplo, yo creo en Dios, entonces mi ensayo es que yo creo en Dios, ¿vale? Voy a exponer por qué creo en Dios. Entonces yo creo en Dios porque cambió mi vida, porque he visto su poder, por lo que dice la palabra, porque mi mamá me dice, mi papá también, ¿sí? Entonces podemos tener ahí, pues básicamente todos esos porqués son argumentos, son cosas que nosotros hemos recibido, que hemos tenido y que nos permite no solo exponer, sino argumentar el porqué, ¿listo? En el cual un autor reflexiona, diserta, evalúa o analiza un tema de lección. Se puede aplicar para cualquier tema, como ya lo habíamos dicho. Es un género literario que aborda subjetivamente, ya sabemos que es subjetivo, ¿cierto? Una temática y tiene un formato libre. ¿Listo? Es un formato libre, aunque recordemos que vamos a tratar de sujetarnos a la estructura. Inicio, desarrollo, conclusión. ¿Vale? En el que el autor se vale de información rigurosa y chequeada para formular sus argumentos. Si nosotros queremos redactar un buen ensayo, pues es importante, mis amores, que la información que tengamos sea verídica, ¿sí? Que tengamos realmente argumentos, que no sea porque sí, porque a mí me parece, porque a mí me gusta, porque pues eso que no, sino que realmente tengamos puntos de vista y aportes significativos a lo que vamos a escribir. ¿Listo, hermosos? ¿Preguntas hasta ahí, queridos? Nadita. Listo, nos vamos a ver a esta imagen que acabamos a poder como conocer un poquito más. ¿Listo?
Vamos a los tipos de ensayo. Entonces tenemos diferentes tipos de ensayo, como en todo. Entonces tenemos el analítico, que básicamente, ¿qué hace? Pues su misma palabra lo dice, analizar, ¿cierto? O se enfoca en un análisis. Tenemos el argumentativo, que cuando hablamos de argumentos estamos hablando de defender posturas o estar en contra de algunas posturas. Entonces podemos defender un punto de vista utilizando argumentos y contraargumentos, que los argumentos es cuando estamos a favor y los contraargumentos es cuando estamos en contra, ¿vale? Y básicamente, pues, que busca que podamos respaldar la información que estamos transmitiendo. Tenemos el interpretativo. Aunque todos los ensayos son subjetivos, el interpretativo sí que es más subjetivo aún. ¿Por qué? Porque básicamente, mis amores, podemos interpretar una misma cosa de muchísimas maneras, ¿sí? Entonces, básicamente cuando leemos un ensayo interpretativo, estamos yendo más a fondo en el pensamiento y en el conocimiento y en la forma de ser del autor, ¿sí? Es muy subjetivo y pues básicamente va a hablar desde el punto de vista 100% neto del autor, ¿vale? Tenemos el comparativo, como lo dice su palabra, que busca hacer una comparación entre lo bueno y lo malo, entre lo que gusta y no gusta, entre lo que se debe hacer y no se debe hacer, ¿listo? Entre los pros y los contras. Bueno, cualquier comparación que se vaya a hacer, pues se puede realizar a través de un ensayo comparativo, ¿listo? Tenemos luego el de causa y efecto. Entonces, básicamente es donde analizamos diferentes circunstancias y cómo afecta el entorno esa circunstancia. ¿Listo? ¿Cómo afecta? ¿Cómo afectó o cómo puede afectar en el futuro? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la contaminación, entonces hablamos de la contaminación, podemos hablar de los efectos que ha tenido en el pasado, de los efectos que está teniendo en este momento y de los efectos que va a tener en el futuro. ¿Listo? Entonces, causa, efecto. Tenemos el explicativo, básicamente, que busca explicar. Explicar un proceso, explicar un conocimiento, explicar una receta, explicar una acción. ¿Listo? Explicativo. Tenemos el científico. Y básicamente cuando hacemos un ensayo científico, lo que queremos es determinar que a través de una investigación que nosotros hicimos, pues tenemos una teoría y queremos informarla y transmitirla a las demás personas. Em, Tenemos el expositivo, ya habíamos hablado de ese, nos permite exponer puntos de vista. Y tenemos el crítico, que recordemos que cuando hablamos de crítico estamos hablando de criterios, es decir, de cosas que nosotros queremos opinar referente a diversas situaciones o a diversas situaciones, diversos productos, diversos contextos y demás. Cuando hablamos de crítico, hablamos mucho o está muy enfocado en el tema del cine, la música, las series, todo eso, pero también puede ser crítico hablando de política, hablando de economía, hablando de la iglesia también, ¿sí? O sea, es básicamente poder exponer el criterio que tenemos referente a alguna temática. ¿Listo, mis amores? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Aportes? ¿Nadita? Permítame un momentico que se me va a descargar el computador. Listo, mis amores. Luego entonces tenemos las características. Voy a pedirle por favor a alguno de ustedes que me ayude leyendo las características. Aquí están. Gracias, mi Sofía preciosa. Características. Utilización de un lenguaje sencillo. El texto debe de ser conciso. Utilizar reflexiones subjetivas, me imagino, personales. Sí, hermosa. Debe exponer y defender ideas. Debe ser crítico y generador de ideas. Y debe mostrar originalidad y creatividad. Muchísimas gracias. Yo creo que acá no debemos indagar mucho, no nos debemos frenar mucho, creo que ya está claro. Entonces, ser sencillo, ser conciso, ya sabemos que es algo subjetivo, personal.
que se exponen y se defienden ideas, posturas e ideales, que debe ser crítico, es decir, debe tener criterios, debe también permitir que las personas puedan pensar y que puedan ser edificadas, ¿no? Y pues debe ser original. Si no es original y si no es creativo, pues no es un ensayo, porque todo lo que sale de nosotros es original, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de algo subjetivo, tiene que ser original. Y si no, quiere decir que no es un ensayo y menos subjetivo. Ya hablamos de la estructura, mis amores, pero aquí vamos a poder como plantear un poquito más qué va a ir en la introducción, qué va a ir en el desarrollo y qué va a ir en la conclusión. Porque aunque la estructura es la misma que la de una historia, pues claramente al no contarse una historia, se va a abordar esta estructura de una forma diferente. ¿Listo? Entonces, por favor, ¿quién me ayuda leyendo introducción? ¿Ya se durmieron? Gracias, Aymar. Ayúdame, por favor, hermosa. Introducción. Su propósito es presentar al lector el tema a tratar y exponer el objetivo del mismo. Debe contener una presentación clara, los objetivos y la importancia del trabajo realizado. La exposición del tema debe captar la atención del lector, haciéndole, sentir ganas de seguir leyendo hasta el final. Muchísimas gracias, hermosa. Entonces, dice, su propósito, en este caso, en la introducción, es presentar el tema y cuál es el objetivo del mismo. ¿Listo? Entonces, hablamos ahorita del clima, ¿vale? Entonces, vamos a hablar del cambio climático y la afectación que está teniendo directamente en los seres humanos en su día a día, en la vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, la idea es que sea un tema, ojalá que interese a la comunidad y que sea claro, que yo pueda leer y pueda entender lo que la persona quiere transmitir. ¿Listo? Luego nos vamos con el desarrollo. ¿Quién me ayuda leyendo desarrollo, por favor? Gracias, mi Samu. Deben centrarse en una idea principal, deben estar organizados de manera lógica, deben conectar con la idea tema principal del ensayo. Muchísimas gracias. Entonces, mis amores, cuando ya vamos al desarrollo, pues vamos a desarrollar esa idea principal, ¿cierto? Y para eso vamos a tener algunos puntos claves. Entonces, la contaminación afecta al ser humano, ya que el aire que está consumiendo no es 100% puro y afecta a sus pulmones. También hablamos de la contaminación de las basuras que hace que el agua no sea tan potable o que en muchos lugares no sea ni siquiera apta para el consumo humano, teniendo en cuenta los procesos, ¿sí? Y ya ahí como que se empiezan a desarrollar los puntos principales del tema que yo quiero abordar y de lo que yo quiero comunicarle a los demás. ¿Listo? Y luego vamos a la conclusión. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo la parte de la conclusión? Gracias, mi Meli hermosa. Conclusión. Presenta la síntesis de las ideas propuestas en el cuerpo de trabajo, es decir, las teorías, consideraciones, sugerencias propuestas respecto a los principales temas tratados. La conclusión debe ser breve y concisa. Muchísimas gracias, mi Meli. Entonces, la conclusión en este caso es que todos debemos concientizarnos del daño que hace no hacer un uso adecuado de los medios naturales, del cuidado del medio ambiente y demás, ¿sí? Entonces, algo claro, conciso y que va a ir al punto. Entonces, a veces pensamos que para que sea un buen trabajo tiene que ser de 5 hojas, 10 hojas, ¿sí? Pero no, cuando hablamos de un ensayo, más de lo extenso que pueda ser, es de lo claro, específico y también de la reflexión o de lo impactante más bien que pueda hacer directamente a las personas, ¿sí? Entonces, no se trata de que sea muy largo, tampoco quiere decir que, ay, no tiene que ser súper cortico, sino que se trata más bien es de eh, qué tan claro está haciendo, qué tan coherente, qué tan impactante realmente está haciendo, ¿listo? Es más eso. ¿Hasta hay algún comentario o algún aporte, mis preciosos? Ese chat, mejor dicho, no aparece nadie por ahí. Yo creo que ustedes ya se me durmieron.
Como que Aymar y yo somos las únicas despiertas acá. No, profe, todos estamos despiertos. Gracias, Jonathan. Mis amores, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, No, profe. profe. Listo. Vamos entonces a avanzar. Ya hablamos de las partes, ya hablamos de las características. Aquí vamos a ver esta partecita porque es importante. Cuando nosotros hablamos de un ensayo, mis amores, estamos hablando de una creación subjetiva, es decir, una creación propia. Sin embargo, mis amores, si nosotros estamos tomando ideas de algún libro de otro autor, de algún video, de algo en específico, siempre eso debe estar citado y siempre debe ir en la biografía o en la referencia bibliográfica, porque si no, ahí ya estamos haciendo plagio. Aquí en Colombia, como todo, somos muy permisivos con las cosas que no se deben hacer. Yo no sé si ustedes saben, pero por ejemplo en Estados Unidos, la gente no descarga una canción sin pagar por esa canción, porque eso es ilegal. Descargar canciones sin pagar los derechos de autor y demás, eso es ilegal. Pero aquí ya es muy común, ¿no? Ahorita no es tanto, pero acá era muy común, por ejemplo, las películas, si no estoy mal, eran como a 2.000 pesos cuando uno tenía el DVD eso, y uno iba a comprar las películas a 2.000 pesos y era normal para todos. Sin embargo, eso son cosas que no son legales, mis amores. ¿Qué otra cosa así? Por ejemplo, tener en el computador el Office, ¿sí? Tener el Office y ese Office que no es pago, sino que es una copia, pues todo eso es muy común. Ya te doy la palabra, mi corazón. Y el tema de los autores y el robo o el plagio de información también es muy común acá. Antes de continuar, le voy a dar la palabra a Juan Diego. Dale mi corazón. Profe, una pregunta, o sea que como se para descargar las canciones no las pueden escuchar por YouTube Music ni las descargan, o sea, eso también es ilegal, ¿o cómo? Ay, gracias, Juan Diego. No, escuchar la música y directamente está súper bien porque ahí ya están generando regalías y ya se les está haciendo el pago de derechos de autor y demás. Entonces, escuchar la música directamente en YouTube está bien. Lo que está mal, lo que no es legal es descargarla, mis amores. Porque por eso, por ejemplo, existe un Spotify, que ahí tú pagas por la música y eso es legal. Tú estás dándole las regalías a las personas. Pero cuando tú vas, no sé cuáles ustedes utilizan, y yo utilizo Snapchat y ahí uno puede descargar la música. Entonces, cuando tú vas y descargas la música de Snapchat, pues ahí estás cometiendo un delito, imagínense. Y a veces nosotros somos permisivos con esas cosas. Y acá en Colombia es muy común, o sea, acá en Colombia ese tema es muy común. Sin embargo, mis amores, en Estados Unidos tú puedes perder la licencia por plagio, tú puedes perder tu carrera por plagio, puedes perder tu trabajo por plagio. Las leyes de Estados Unidos, de Europa, en frente al plagio son, ay Señor, Dios mío, mi celular me está escuchando. Volvemos. Las leyes del plagio y de los derechos de autor son bastante fuertes y por ende nosotros desde ya debemos acostumbrarnos a eso. Y no solo porque haya leyes y todo eso, sino también porque es trabajo de otra persona y pues robárnoslo obviamente no está bien. ¿Listo, mis amores? Entonces, toca pagar Spotify en lo posible, pagar el Windows original del computador, o sea, tratar de ser lo más honestos. Ustedes no verán que eso pase en Estados Unidos, en Europa, eso pasa acá. Y a veces como que nos elogiamos y decimos, uy, es que somos muy vivos. No, somos tramposos. Es diferente, ¿sí? Entonces, siempre, mis amores, que tomemos información de otro lado, citémoslo, no está mal. O sea, no está prohibido que en tu trabajo, no está prohibido que en tu tesis, que en tu exposición, tú traigas aportes de otras personas, porque de hecho nosotros estamos formados por la influencia de otras personas, ¿sí? Entonces no está mal. Lo que está mal es no darle el crédito a esa persona y hacer pasar esas ideas como si fueran propias y robárnoslas, ¿sí? Eso no está bien. Entonces, siempre que hagamos un uso de un texto,
de una palabra, de una información de otro lado, debemos citarla. Sea en un ensayo, sea en una exposición o sea en lo que sea, siempre debemos citar. ¿Listo, mis amores? En la universidad, el tema de las citas, el tema del plagio es bastante, como se dice, castigado fuertemente en la universidad y como que te enseñan. Entonces, desde ya tú acostúmbrate. Antes el tema de las citas era bien mamón porque eso tocaba que con APA, que con la letra, que entre paréntesis. Hoy en día no. Hoy en día usted le dice a Google, cítame esta frase y a ChatGPT, aunque en Google también, ¿no? En la inteligencia artificial. Cítame esta frase y te la cita y copias, pegas y ya. O sea, no tienes ningún problema y sí puedes evitarte un lío más fuerte. ¿Listo, mis amores? Conozco una compañera de la universidad que no se pudo graduar con nosotras por plagio. Entonces, hay cosas que son bien, bien fuertes. A mí me pasó eso una vez. Subí una historia de una audición que había hecho y le puse una canción y después de un tiempo me la quitaron por derechos de autor. Sí, cuando nosotros subimos cositas, por ejemplo, a YouTube con canciones, por ejemplo, de Disney y todo eso, pues te bajan y eso como que le hacen a uno tres avisos. Y después del tercer aviso te bloquean el canal y todo. O sea, es bastante fuerte este tema. Entonces, ser muy cuidadosos con todo el tema de los derechos de autor. Bueno, mis amores, ya vimos los tipos de ensayo. Aquí tenemos un cuadrito que nos ayuda como a conocerlo un poquito más. Creo que en los que vimos no estaba el filosófico, que pues claramente trata de todos esos temas filosóficos, ¿sí? De todos esos temas del amor, la vida, la trascendencia, bueno, todo el tema de filosofía. Y no vimos tampoco el biográfico, que básicamente cuando hablamos de un ensayo biográfico, estamos hablando de la exposición de la vida de alguien más o de nosotros mismos. ¿Listo? Vida personal, para que también tengamos eso presente. Entonces, ese ya sería biográfico. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, mis amores? ¿Algún comentario? ¿Aportes? Ahí está. Bueno, acá ya tenemos también los tipos de ensayos. Si ustedes quieren indagar un poquito más, miren, acá hay otro. Acá tenemos el sociológico, que básicamente es el que aborda todos los temas de la sociología y el estudio de las sociedades. ¿Listo? Y tenemos el histórico que habla de las historias, de historia en general, todo el tema de historia. Y los académicos, que este es aquel que habla de todos los descubrimientos o contextos académicos, ¿listo? Intelectual, universitario, escolar, de aprendizaje, ¿listo, hermosos? Eso como que hace el compendio de académico. Y hay muchos más. Ustedes deben saber que temáticas de ensayos hay muchísimos más, ¿listo? Dependiendo de qué, de lo que nosotros querramos escribir o de lo que querramos transmitir. Ya esto también lo habíamos visto. Ahora vamos a ir a este. Este está bien chévere. Entonces dice, pasos para hacer un ensayo. Entonces, si usted quiere hacer un ensayo, simplemente debe seguir estos pasos y obviamente que va a llegar al ensayo final. Tenemos paso número uno, elegir un tema de interés. A veces no podemos elegir, a veces simplemente nos dicen, vamos a hacer un ensayo de la historia de Colombia. Entonces ya no podemos elegir, ¿cierto? Em, o vamos a hacer un ensayo de la literatura, del modernismo. Pues ya no, ya no. Pero es bueno, mis amores, acá dicen, ¿cómo podemos motivarnos a hacer ensayos para practicar para la universidad? Eso es una pregunta buena. Y más que en la universidad, uy, chicos, en la universidad sí que molestan por eso. O sea, y tú crees que llevas el mejor trabajo y lo llevas y te ponen un 3 y uno no puede ser si yo me esforcé. Entonces sí, sí es bueno que podamos desde ya empezar como con ese estilo de aprendizaje y con el tema de los ensayos. Pues yo creo que cuando nosotros enfocamos lo que vamos a hacer en algo que nos guste es más fácil. Entonces, si te gusta la música, haz ensayos de música. Si te gusta la palabra del Señor, pues
haz ensayos de la palabra del Señor y también te va a ayudar a comprender mejor. Ya creo que debe ser más enfocado en algo que nos apasione para que nos surjan las ideas. Porque, por ejemplo, si a mí me ponen a escribir un ensayo de cálculo, pues imagínense, va a ser tedioso, va a ser difícil, o sea, va a ser tenaz. Entonces, si lo vamos a hacer por voluntad, que sea algo que nos guste, algo que nos interese, que nos apasione. Luego dice delimitar. Si nosotros vamos a hablar de frutas, pues ¿cuántas frutas hay? ¿De qué frutas vamos a hablar? No, de las ácidas. Ok, ¿cuántas frutas ácidas hay? No, vamos a hablar de las verdes. No, luego entonces, hasta que lleguemos, o sea, de lo mucho a lo poco, ¿sí? Tratar de delimitar para que no se nos extienda tanto el tema. Los ensayos no tienen límite, pero la idea es que no sea un libro, ¿sí? Entonces, sí ser como muy precisos en la información que queremos transmitir, ¿listo? Tratar de delimitar hasta que nos quede lo más preciso posible. Luego, entonces, dice búsqueda de bibliografía. Cuando tú lees otras personas que han escrito, cuando tú puedes hacer esa reinvestigación, cuando puedes buscar los aportes de las demás personas, puedes empezar a extraer lo que a ti te sirve. ¿Listo? Y puedes también reforzar lo que tú ya tienes, porque muchas veces ya tenemos una cosa, pero cuando buscamos podemos reforzar. ¿Listo? Extraer lo que concierne al tema elegido. Entonces, usted va a extraer lo que realmente es importante y lo que no sea importante lo va a desechar, ¿sí? No tenemos que hacer el uso de toda la información. Haz un borrador. En el borrador normalmente siempre colocamos las ideas principales. Chicos, cuando vamos a escribir, 100% recomendado hacer un borrador. ¿Listo? A veces pensamos que un borrador es escribir todo lo que vamos a hacer y luego volverlo a hacer. Eso es perder el tiempo. Un borrador es colocar las ideas principales. Entonces voy a hablar de las frutas ácidas, de los beneficios y me voy a enfocar en el limón. Ahí yo ya sé, ya tengo claras las ideas y ya puedo empezar. Si voy a hablar de frutas, entonces inicio hablando de frutas. Si me voy a concentrar en las ácidas, entonces luego me concentro en las ácidas. Y si voy a terminar hablando de los beneficios del limón, termino hablando de los beneficios del limón. ¿Sí? Entonces ya fui de más a menos, hice un borrador, estructuré mis ideas y de esa manera pude empezar a escribir. Entonces acá dice. Elige notas más importantes, identifica ideas principales, ordena. Siempre que vayamos a hacer un borrador, es muy importante que podamos hacer uso o de un mapa mental o de un mapa conceptual, porque eso nos va a ayudar, ¿sí? A identificar cuál es la estructura y qué es lo más importante y qué es lo que definitivamente no me va a servir para nada. ¿Listo? Y ya por último, tenemos examina y corrige y pues la redacción. Cuando hablamos de examina y corrige, pues ya tenemos un borrador. Debemos tener la capacidad de analizar qué sí, qué no, qué me sirve, qué no me sirve y de esa manera poder generar la redacción. Y por último, pues ya redacto y vuelvo y corrijo. Ya cuando redacto y vuelvo y corrijo, pues me voy a enfocar en el tema de ortografía, de coherencia, de cohesión, de gramática. Aunque hoy en día con el tema de las herramientas digitales también es muy fácil. Hoy en día podemos decirle a ChatGPT que sea nuestro editor y él es nuestro editor y eso no tiene derechos de autor. Ahí, para que lo tengan presente, es una herramienta bien chévere. Entonces tú le colocas, por favor, vas a ser mi editor. ¿Mm? Le colocas toda la información, él genera la edición completa y al ser inteligencia artificial no tiene derechos de autor, es decir, te pertenece a ti. Entonces también puedes hacer uso de esas herramientas tecnológicas que hoy en día facilitan todo. ¿Algo por decir, mis amores? ¿Comentarios? Ya estamos finalizando. No, profe. Nada, nadita, nada. Listo, vamos a finalizar viendo el proceso de elaboración. Ya vimos ese mapa conceptual
pero siempre el video nos va a ayudar a reforzar, entonces no sobra. Vamos a ver el videito. ¿Listo, mis preciosos? Voy a ponerlo un tricito de velocidad. Perdónenme que apago mi camarita porque así esto funciona un poquito mejor. A ver. Hoy vamos a tratar un tema muy importante en el ámbito de la comunicación. Hoy vamos a tratar un tema muy importante en el ámbito de la comunicación, el ensayo. Probablemente con frecuencia escuches la palabra ensayo, pues haces un ensayo cuando vas a participar en una obra de teatro y usas ensayo en las clases de ciencia. Pero, ¿qué es un ensayo en literatura y comunicación? Al terminar este video tendrás la información necesaria para elaborar tu propio ensayo. Veamos. El ensayo es un género literario, el cual consiste en una exposición general y sintética acerca de un tema. Puede ser de historia, ciencia, política, etc. Requiere del uso del pensamiento y la generación de una opinión. Normalmente lo utilizamos académicos, pues es común redactar en prosa nuestras reflexiones y puntos de vista. Se nos quedó el video. El ensayo tiene 3 características principales. El contenido debe ser relevante y bien documentado. Requiere de argumentos bien fundamentados, además de utilizar un lenguaje correcto y adecuado. Pero, ¿cómo se estructura un ensayo? El ensayo contiene una introducción, la cual implica un acercamiento al tema, presentar el propósito. El desarrollo consiste en la declaración general del tema, la argumentación mediante un análisis, una comparación, por mencionar algunos ejemplos. La conclusión es el momento para recapitular o hacer un resumen de las ideas previamente trabajadas. La elaboración de un ensayo lleva todo un proceso, donde el primer paso es la generación de ideas. Después, tendrás que ordenar las mismas. Luego, elaborar una estructura para pasar a la redacción en prosa y disponer tu escrito a papel, para finalmente enfocar tus ideas. El siguiente decálogo de redacción te será muy útil para la futura elaboración de tu ensayo. Se recomienda que no tengas prisa, utilices el papel como soporte, emborrona lo necesario, piensa en tu audiencia, deja la gramática para el final. Dirige tu trabajo, fíjate en los párrafos, repasa la prosa frase por frase, ayuda al lector a leer, deja de repasar tu escrito para una revisión posterior. Finalmente, recuerda, adquiere tu propio estilo, elige vocabulario correcto, explica tus ideas brevemente, no emplees 20 palabras cuando puedes emplearlas. Explica con sencillez y claridad. Por ejemplo, párrafos que no excedan de 10 líneas y se puedan prestar a confusiones. Y ahora, ¿están listos para elaborar su ensayo? Listo, mis amores. Entonces ahí ya con el videito, yo creo que este video da la conclusión a todo lo que hemos hablado. ¿Preguntas, chiquitos? ¿Comentarios? No, profe. ¿Siguen ahí? Listo, mis preciosos. Vamos a terminar con el video entonces de ortografía. Si no hay comentarios, si no hay preguntas, yo espero que haya sido súper claro el tema del ensayo, que ya cuando lo vayan a ver, cuando tengan que redactarlo y demás, pues ya tengan ahí como que el concepto y ya sepan cómo se hace. ¿Listo? Ortografía, como siempre, videos corticos, pero bien, bien edificantes. Así que vamos a finalizar con este. Hola mis queridos lingófilos, qué bueno tenerlo de nuevo en mi canal. Prepárense para aprender mucho. Hoy vamos a hablar de un error muy común entre las personas a la hora de hablar e incluso al escribir. Veamos. Bueno, mis queridos empleados, díganme cuánto hemos ganado este mes. Eso, cuéntenle, que nos estamos quebrando, cuéntenle.
No, díganme, cuéntenle, así no se dice. Primero tenemos que decir que en español existen unas palabritas que se usan como complemento directo o indirecto de lo que estamos diciendo, es decir, del predicado. Esas palabritas son conocidas como pronombres personales átonos y son lo, la, le, se cuando hablamos de él o ella, te cuando hablamos de tú y me si estamos hablando de yo, o sea, de mí. Estas palabras pueden ir dentro de la oración o simplemente se agregan al final del verbo. Así podemos decir, yo quiero que le cuenten o cuéntenle. No se dice cuéntenle o cuéntenle. Se puede decir, te debo hablar de algo o debo hablarte de algo. Y se dice, necesito que me digan o díganme. No se dice, díganme o díganme. Espero que haya quedado muy claro. No se pone N al final de la palabra. Ahora sí, díganle o cuéntenle la verdad al jefe. Hasta aquí mi video. Hasta la próxima, mis queridos lingófilos. No olvides. Bueno, ahí ya pudimos identificar cuándo colocarle esa M, cuándo definitivamente no va. Entonces es más eso. ¿Listo, mis chiquitos? Nos vamos a tomar los otros 10 minutos del receso que nos hace falta y volvemos para realizar nuestra actividad. ¿Listo, mis hermosos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo por decir, queridos? Listo, mis preciosos. Ya nos vemos en 10 minutos, o sea, a las 11:06. 11:06. Listo, mis preciosos. Ya nos vemos. 11:07.